Buenas tardes, buenas tardes compañeros. Hoy hablaremos de lo que son medición de variables eléctricas. Es la actividad de la semana 3. Veremos qué relación existe entre tensión eléctrica y voltaje, para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito, cuáles son las unidades de medida de voltaje, intensidad corriente y la resistencia, y dónde se obtiene, y un ejemplo. En esta unidad, como les comentaba, veremos voltaje, intensidad eléctrica, unidades de medida de voltaje, resistencia y de dónde se obtiene. Aquí nos ponen un ejemplo donde dice: Mateo es un joven inquieto y tiene muchas dudas sobre la forma de que la electricidad funciona, el circuito eléctricos y electrónicos. Vamos a ayudar a Mateo a resolver las siguientes dudas. Como se muestra en la imagen, ahí da un ejemplo de cómo la corriente eléctrica circula a través del circuito. Esta es la relación eléctrica. Aquí se muestra en la figura cómo el señor bombea agua en el circuito, que es lo que simula lo que es la electricidad, y da vuelta, y eso genera un trabajo. La resistencia vendría siendo el tamaño en este caso, de los cables. Aquí termina el circuito y vuelve a bombear, que es el trabajo que genera, y esto es la diferencia de tensión. Aquí lo muestra en el dibujo. Aquí tenemos otro ejemplo, como este muchacho está generando energía, o está empujando la energía y está generando un trabajo. Para que quede un poco más claro, más adelante lo vamos a explicar. Nos preguntan que si qué relación existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. En un circuito por el que circula una corriente eléctrica, representa la diferencia de potencia, es decir, la tendencia que posee la corriente para circular pasando por un punto o un circuito, que se halla en un potencial inferior, como lo mostrábamos en la figura anterior. La tensión eléctrica se mide en voltios y el símbolo es la V. El instrumento de medición que se utiliza para medir el voltaje, pues se llama voltímetro. Y de esa manera es la relación que tiene la tensión eléctrica con el voltaje. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Aquí la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en una unidad de tiempo. Pues nos sirve para saber qué tanta intensidad hay. Aquí, para saber qué tanto amperaje tiene nuestro circuito. Aquí ponemos la intensidad, que está expresada en amperios, la carga eléctrica está expresada en colombios, y el tiempo pues en segundos, obviamente. Aquí está la fórmula: intensidad, carga eléctrica entre tiempo. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje? La intensidad de corriente y la resistencia es donde se obtiene. La ley de Ohm, postulada por el físico matemático George Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico, como son voltaje, amperaje y ohms, que pues voltaje pues es la tensión. Aquí ponemos un ejemplo de lo que es un circuito. Ya está. Aquí está la batería, la corriente eléctrica. Aquí en este caso sale del negativo, pasa por la resistencia, que son los ohm. Muchas veces lo hemos visto en, en las bocinas. Yo así lo identifico cuando las bocinas tienen muchas vueltas. El alambre de cobre tiene varias vueltas, y eso simula lo que es la resistencia, que se mide en ohms. Y ya cuando sale, da vuelta y llega otra vez al símbolo positivo, y ocupa que estén conectados para que circule así como circulaba el agua. Aquí está la misma expresión, pero expresada sin los dibujos. Pues aquí va la batería y aquí está la resistencia. La resistencia tiene esta figura,
así circula. El cable tiene una intensidad que se le llama amperaje. Aquí veremos otro ejemplo, como esto que tiene aquí de agua, pues se simula que es el voltaje. Aquí la manguera pues es por donde circula. Si tiene, eso va a ser el amperaje, porque por ahí está circulando. Si la tiene muy grande, pues sí va a alcanzar a salir mucha agua, ¿va? Porque el amperaje es mayor. Dependiendo qué tan grande esté nuestro circuito, pues va a ser el amperaje, ¿verdad? Y por último, yo quise poner un ejercicio donde calculamos la tensión de cada extremo en una resistencia de 50 ohms por la que circula una intensidad de 0.05 amperes. La fórmula es esta: voltaje por intensidad y resistencia. Tenemos la intensidad, que es 0.05 amperes, la resistencia, que es 50 ohms, y hacemos el cálculo y eso nos da 2.5 ohms. Yo quise ponerlo de esta manera y quise poner esta gráfica para que nos diéramos cuenta que si empezamos a jugar con nuestros valores, nos vamos a dar cuenta que a mayor amperaje, pues mayor voltaje, ¿verdad? Igual, entre mayor resistencia que tenga nuestra bocina, en este caso que yo pongo el ejemplo, pues va a tener más vueltas y va a ser de mayores ohms, y va a ser el voltaje, va a cambiar, ¿va? Igual, si le insertamos un voltaje muy alto aquí, podemos despegar de la fórmula y nos vamos a dar cuenta que para poder que circule, vamos a necesitar, para poder que nos dé los 50 ohms, pues vamos a necesitar más voltaje. Sí, dependiendo del amperaje, dependiendo de la intensidad de nuestro circuito. Bueno, pues esa es una explicación sencilla de lo que vimos. Esto, pues cualquier cosa, pues estamos a la orden. Gracias.